Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Hoy tengo un mensaje que darles. Para algunos puede ser algo muy triste, para otros puede ser algo lleno de alegría. Les contamos que este episodio es nuestro último episodio de temporada. Tranquilos, porque vamos a seguir aquí, pero ya uno que ya pasó los 35 hace rato, ocupa como descansar un poquito y hacer pausa, porque hay que dedicarle tiempo a la familia, que hablamos de salud mental y parte es eso. Me acompaña alguien que es como familia mía, mi amigo Antonio Chamo. Muchas gracias, Susurro. Como bien lo decís, este es el episodio de final de temporada. Llevamos un poquito más de 50 episodios. 51, si no cuento mal. ¿Verdad? Casi un año. Casi ¿verdad? uno por semana. Casi uno O sea, por nos semana. faltó uno para Entonces, hacer. queríamos hacer un cierre de temporada para tomar aire Es y necesario. empezar con los siguientes temas que vamos a hablar más adelante. Pero antes de continuar y abordar el tema de esta semana, quiero presentar a nuestro jefe de controles, el gran Fede Lang, que ya está en chancletas y con su bermuda. Correcto. qué vino así, Fede? Esta semana yo no tengo brete. Más, ¿Cómo? yo vine para grabarlos ustedes, pero yo estoy en vacaciones. Ah, ya estaba casi. O sea, Ok. Fede salió en el episodio 50 Y y listo. Y no, Vea, no avisó. según el Código de Trabajo de Costa Rica, yo tengo 2 semanas de vacaciones al año. Muy bien aplicada, muy bien aplicada. Tal vez se pregunten cuándo volvemos. Volvemos el otro año. Ahí les Exacto. vamos a estar avisando. Tenemos cositas personales que acomodar, pero no, el podcast sigue porque la verdad hemos recibido mucho apoyo y queremos seguir en este proyecto que nos llena mucho lo que es la divulgación científica. Pero el tema de hoy, había que hacer un cierre de temporada sí. así como punzante e interesante. Bueno, no sé si será punzante, Ah, va a haber de qué pero, hablar, chamo, va a haber de qué hablar. que es interesante, es muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el informe Kinsey. El informe Kinsey es algo que sacudió al mundo en su momento cuando salió y hay un antes y un después de toda esta información que salió. Pero para empezar, antes de hablar del informe Kinsey, hay que hablar de la persona que lo originó y esa persona fue Alfred Kinsey, que era un biólogo obsesionado con los datos que pasó de estudiar avispas a estudiar, bueno, digamos que cosas punzantes. Exacto, Kinsey era profesor de la Universidad de Indiana. No, no era de Stanford. Creo que aquí no solo hablamos de Stanford, también hablamos de otras universidades. Es donde inicialmente trabajaba con insectos, pero en los años 30 comenzó a notar que sus estudiantes de biología básica tenían muchas preguntas sobre sexualidad y muy pocas respuestas confiables en los libros de texto. Y sexualidad humana, no de abejas. Claro, ¿verdad? de hecho, hay muchas anécdotas vacilonas con respecto a él. Él daba este curso de biología básica, que es como una introducción para los estudiantes de corte universitario que llegaban a otras carreras, o sea, llegaban a un curso básico y después ahí iban a sus diferentes carreras, Ujú, ya fueran medicina, ya fueran claro. biología, ya fueran, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él se dio cuenta que muchos de los estudiantes, cuando llegaban a hablar de sexualidad, tenían un montón de dudas. Ujú. Dudas que no podían, como vos mismo lo dijiste, solventar a través de los libros. Entonces, él le decía, una abejita llega. Sí, una abeja llega. No, no usaba esos No, términos, sino más bien se impresionaba que a esas alturas solo se manejaban como ciertos términos. Sí, como dijimos, eso fue en la época de la década de 1930. Kinsey se sorprendía de ver de que muchos de sus estudiantes ni siquiera sabían los nombres correctos de las partes del cuerpo femenino o masculino, me refiero a los órganos sexuales. Los llamaban con nombres arbitrarios populares. Ujú. ¿Verdad? Como la cosita, el chunchito, Sí, etcétera, etcétera, todos ¿verdad? Eso adjetivos. desconcertó y llamó la atención la falta de información sobre sexualidad de las personas de la época, incluso entre personas de grados académicos universitarios. Y también él contaba una anécdota de una mujer casada que llegó a preguntarle una vez qué era el clítoris. Sí, Y ahí dijo, ok, aquí el asunto no anda muy bien, ¿verdad? La información que tiene la gente hoy en día no la tiene muy clara. el tabú del sexo era una sombra horrible que cubría todo el planeta prácticamente y que incluso en los ambientes universitarios
que se pensaba que eran más abiertos y más liberales, se podía hablar de estos temas, pero Kinsey se dio cuenta que no era así. Él va y dice, bueno, aquí hay algo que investigar. Entonces empezó con una investigación preliminar, Sí, básica. muy básica, donde buscó 120 voluntarios. No, eso no fue lo que pasó. Él fue a la universidad y empezó su investigación en la misma universidad, Ah, ya, 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 ¿verdad? ya, Y ahí ya. encontró parte de la 120 anécdota, personas. ajá, que le dijeron que eran homosexuales. Ah, Entonces, interesante. lo que llamó la atención para Kingsley no fue el hecho de que hubieran homosexuales, sino que a la hora de que él empezó a investigar sobre la sexualidad humana en la universidad, que estas personas le dijeran, ¿por qué? Porque era una época en Que que era ser, penado por la ley. ajá, ir a la cárcel y que personas le dijeran eso, le abrió los ojos a que había un nicho, una necesidad Claro. de hablar del tema más abiertamente. Listo, listo, interesante ese dato. En 1943, la Fundación Rockefeller, que era una fundación con mucho dinero en ese entonces, Ajá. ¿verdad? Se interesó en su investigación y le otorgó una subvención inicial de $23,000 para hacer algo a gran escala. Sí, hablemos, $23,000 de O sea, era un 1930, o sea, era un platal, ya montón es de un platal dinero. ahora. Y entonces con ese dinero, él ya se pudo financiar para empezar de su estudio que empezó en la universidad sobre la sexualidad, expandirlo un poco más. Entonces cambió de las ovejitas y florcitas a explicar lo que hacían en la intimidad de la colmena. Ah, caramba, qué poético se nos puso ya cuando están vacaciones, ¿verdad? Sí, tal cual. Lo que hizo Kinsey fue revolucionario y entrevistó, ojo, a más de 18,000 personas. Ajá. 18,000 personas. Sí, pero las personas tenían que ser voluntarias, o sea, ellas tenían que querer estar en la entrevista. Sí, chamo, pero Sí, mírame sí, lo sí. que es la cantidad de gente que entrevistó. O sea, ese grupo es inmenso. Sí, esas 18,000 personas que entrevistó, lo hizo a lo largo de Estados Unidos, Ah, y es ¿verdad? que en 1930, bueno, a mí ese número me llama demasiado la atención. Eran voluntarios a lo largo de Estados Unidos y les preguntaban sobre prácticas sexuales, Ajá, fantasías ajá, y experiencias sexuales de algún tipo. ajá. Y no estamos hablando de encuestas rápidas. Eso no es No, como cuénteme rápido. No, no. La encuesta, las entrevistas estaban hechas para durar horas ajá. y cubrían demasiados detalles, cosas muy específicas, tan específicas que me atrevo a decir que hoy en día Netflix haría una censura previa al inicio de esa entrevista. Sí, el cuestionario base de Kingsley era de 300 preguntas Wow. que estaban catalogadas en diferentes categorías, valga la redundancia, relacionadas todas las 300 preguntas con sexualidad. Para no incomodar a los voluntarios a la hora de las preguntas, los investigadores tenían que aprenderse de memoria las 300 preguntas Wow. y para asegurar de que las respuestas iban a estar protegidas a través de la confidencialidad, cada respuesta estaba registrada a través de códigos que se perforaban en tarjetas de IBM, que eran unas tarjetas especiales para llevar Un controles control de estadísticos. aquellas computadoras inmensas en esa Sí, de, época. de hecho, en esa época, las tarjetas propiamente que se utilizaban era para llevar estadísticas, Wow. ¿verdad? Más que las que se utilizaban posteriormente para las Las computadoras, porque computadoras. las computadoras propiamente ya más avanzadas salieron después, los años 40. Un dato curioso es que Ajá, Kinsey se sometió a esas entrevistas, tanto como entrevistador como entrevistado, ¿verdad? Y le dijo a sus colegas que hicieran lo mismo. Creía en la honestidad, en la transparencia y lo veía como algo clave, estos atributos, para obtener buena información. sí, él necesitaba que los entrevistadores hubiesen atravesado Claro. por el proceso Ujú. para que ellos sintieran lo que sus posibles entrevistados iban a sentir, esa Claro. incomodidad, esa pesadez, esa serie de cosas para que también ellos pudieran identificarse con ellos y tomar cierta empatía con ellos a la hora de hacer tantas preguntas, porque eran Ujú. 300 preguntas 300. y en promedio duraba 2 horas realizando las entrevistas, porque no eran solo preguntas de sí o no, algunas eran muchísimo más complejas Elaboradas. y Buscaban mucho el elaboradas, detalle. O claro. sea, ¿quién sí no tiene vergüenza? Y lo digo de forma positiva, de forma buena, porque estábamos hablando de una época donde la sexualidad era súper tabú. O sea, y la gente sí se abría, o sea, sí hablaba de todo. Sí, y eso es de lo sorprendente. Es de lo más Tenemos sorprendente, wow. tenemos que seguir ubicándonos. Es 1930. Ajá,
Yo tuve mi infancia en 1980 y hablar sobre sexualidad era tabú. Ahora imagínense en 1930. O sea, lo que logró fue plena apertura de la gente. La gente de verdad colaboraba y se sentía que eso iba a ser raro, pero al final la gente se sentía bien Sí, hablando del tema. lo que le ayudó mucho a Kingsley es que él generaba un espacio de seguridad donde la persona podía abrirse y contar todas sus experiencias sexuales, sus diferentes fantasías y todas estas diferentes preguntas relacionadas a su propia sexualidad. La sociedad era súper conservadora, ¿no? Sí, o sea, para ponerlo claro, aquí hay una anécdota, por así decirlo, para entender el contexto. En una transmisión radial de los años 30, el secretario de Salud de Estados Unidos, que era la máxima autoridad de salud del país, Ajá. ojo, la máxima autoridad hablando en un medio de comunicación, durante un discurso radial fue interrumpido por decir la palabra sífilis. Sí, el entrevistador lo corrigió y le dijo, tienes que decir Tiene que enfermedad decir social. enfermedad social. Enfermedad social, ¿qué es ese término, por Dios santo? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, querido Fede, ¿qué tan conservadora era la sociedad estadounidense de esa época? Y se puede generalizar a toda la sociedad mundial, por decirlo así. Era así de conservadora. No O sea, podías decir no sífilis al podían aire, decir sífilis al aire, ¿verdad? ¿verdad? También era una época donde la palabra violación no se usaba en relación al acto sexual no consentido y la educación sexual en las escuelas No no existía, jamás, existía jamás, para jamás. nada. Así de conservadora era la sociedad estadounidense de principios del siglo pasado. Pero de un momento a otro, gracias a personas, gracias a estudios científicos, empezaron a pensar en lo que era inmencionable. De hecho, chamo, esto era un tema en reuniones familiares al frente de la abuela, Ajá. ¿verdad? Ya la gente empezó como a hablar sobre el tema de sexualidad. Sí, fue gracias a Kingsley que se empezó a hablar un poquito al respecto, incluso ya, como vos decís, en las reuniones familiares. Yo me imagino las reuniones familiares de los años 40, cuando después de que salió el informe, cómo empezó a cambiar Que la leyeron el dinámica. informe. Todos con su libro ahí, ¿verdad? Yo tengo Que el ni- informe abajo de la cama. Sí, que el informe o el primer libro se llamaba Comportamiento sexual en el hombre, ¿verdad? Ajá. Ese fue el primer tomo, más adelante vino el de la mujer, después Ajá. vamos a hablar de él, y fue publicado en 1948. Causó un escándalo monumental. Monumental. Ah, imagínate. El escándalo fue tal que los principales diarios del país, de Estados Unidos, empezaron a decir de que este hombre estaba queriendo que todo mundo hablara de sexo, y lo hizo. Sí, en De- realidad, sí, hablemos del tema. Chamo, en las primeras semanas vendió más de 200,000 ejemplares. Y vamos a ver, era un libro que no era un libro de lectura premasticado, así No, como nuestro eran podcast. datos, No, eran eran datos duros, estadísticos. estadísticos, llenos de tablas. Algunos incluso eran complejas de analizar porque eran interpretar. de corte científico. Y aún así se vendieron 200,000 libros en las primeras Chamo, semanas. es que te voy a decir algo. El título en esa época tenía gancho, Ajá. ¿verdad? Comportamiento sexual en el hombre. O sea, es algo que si yo veo un estante digo, tal vez no lo sepa leer ni interpretar, pero yo ocupo tener eso en mi casa. Y tenemos ¿verdad? que recordar que no se hablaba de la sexualidad, no se decía absolutamente nada de la sexualidad, y era tanto así que desde un punto de vista científico no habían estadísticas, no habían datos, no había nada. Bueno, pero Estamos hablando de 1930, o sea, el hablar de sexualidad es relativamente joven, bueno, casi, a ver, casi tenemos la misma edad, la psicología que la sexualidad. que hablar de sexualidad, Sí. exacto. Bueno, hay que ver que esto fue un proceso de 1930 a 1948 cuando sale el libro. Ajá. Pero, ¿qué resultados habían? Porque Vamos a era ver, tanto, vamos a tanto el hablar, escándalo, vamos a ¿verdad? hablar un poquito de los datos sorprendentes, ¿verdad? Porque el libro tiene un montón de datos, pero vamos a hablar de los datos sorprendentes para la época. Voy con el primero. Más del 90% de los hombres reportaron haberse masturbado, algo considerado tabú en ese entonces. Hoy en día eso está en películas de Disney, hacen Claro, insinuaciones, incluso habla del tema, eso es series. demasiado cierto. Sí. Hasta hay fábulas, Ujú. ¿verdad? Infantiles donde tocan el tema, tal vez no tan profundo, pero sí lo tocan. Entonces, hablar de qué porcentaje de los hombres se masturbaba no se hacía, y eso fue un boom, Sí, ¿verdad? Mucha chamo, gente a ver, se volvió loca y con tal eso. vez muchos están escuchando eso, del 90% dicen, obvio, no, No, suave. no era obvio, no habían No era datos obvio, científicos. ¿verdad? Hoy en día que hablamos mucho del tema, ya sabemos Ajá. que ese porcentaje es razonable, Ajá. pero en esa época, No suave, existían datos. no habían datos. Otro Ajá. dato, el 50% de los hombres casados solo lograba tener orgasmos con su esposa.
esposa. El otro 50% era por fuentes moralmente desaprobadas o ilegales en esa época. Vamos a ver, moralmente desaprobadas significan juguetes, Ajá. Amantes. significan ¿Entrarían ahí? también, Sí. bueno, No, no necesariamente amantes, pero podría, ilegales como pagar, ok. ¿verdad? O cosas así. Esa parte queda, vamos a ver, el informe sí habla y detalla uso de juegos sexuales, Ok. ¿verdad? Y cosas así que no, que en esa época era un tabú hablar de eso, de que un hombre necesitaba tener un juguete sexual metido para tener un orgasmo, Ujú. eso era imposible, Sí, jamás. ¿verdad? Ahora hasta se hacen chistes de eso. Bueno, está muy normalizado hablar de estos temas. Un 37% admitió haber tenido al menos una experiencia homosexual. Ok, Ah, volvemos al contexto. ajá, 1948, donde era inclusive hasta penado o tratado ajá. como enfermedad y un montón de cosas, ¿verdad? No existía la información y ya había gente diciendo en un informe, en una entrevista, sí, yo he tenido experiencias homosexuales. Claro que hubo apertura para hablar del tema. Claro, un 50% de los hombres confesó haber tenido relaciones sexuales premaritales. Ok, volvemos al contexto histórico. Hablar de que los jóvenes tenían sexo prematrimonial era un tabú, Ujú. era impensable, eso no se hacía. Pero los números, la ciencia empezó a revelar que eso Un sí ocurría. 50%, Un claro. 50% lo hacía. Ojo, y va un poquito más allá, porque también el matrimonio como estructura fundamental de la sociedad y que en ese entonces era lo que más se trataba de conservar, da un dato interesante, que 1 de cada 3 hombres tenía un amante. Sí, eso también reveló el informe, lo cual escandalizó a todo mundo. Claro. ¿Cómo es posible que, ok, hay 1 millón de personas? Eso quiere decir que hay 300,000 personas que tienen amantes. O Ajá. sea, a nadie le concebía eso. Imagínense la sociedad conservadora, los grupos religiosos, ¿verdad? 1948, El recordemos. escándalo que eso pudo haber generado. Y esto fue a nivel mundial, Sí, el, ¿verdad? el- el El informe, escándalo fue a nivel sí, el mundial, escándalo digamos, fue a nivel mundial, pero digamos, el informe es en Estados de Unidos. Estados Unidos. La gente estaba sorprendida realmente. Muchos se preguntaban de dónde sacó estos datos. ¡Del Del infierno! infierno. Pero la verdad es que sus entrevistas fueron meticulosas y cubrían una amplia muestra de la población. El equipo visitó escuelas, fábricas, granjas, cárceles Oiga. y cualquier lugar donde pudieran encontrar voluntarios que incluían policías, delincuentes, prostitutas, amas de casas, obreros, empresarios, padres, hijos, sacerdotes. Es que eran 18,000 personas, o sea, Ajá. su grupo era súper amplio, de todos los estratos sociales, académicos, etcétera. De verdad, está súper interesado de ver cómo estaba toda la sociedad. Me parece fabuloso. Y si, y si ustedes creían que eso fue lo más escandaloso, no, eso no fue lo más escandaloso. Lo más escandaloso fue que este libro, ¿verdad? El comportamiento sexual en el hombre, publicado en 1948, también introducía un término nuevo que se llama la escala de Kinsey, que desafía la idea de que la orientación sexual era binaria, es Ujú. decir, que las mujeres solo pueden atraer a los hombres y viceversa. La escala mostraba que la mayoría de las personas no eran completamente heterosexuales o completamente homosexuales, sino que se encontraban en algún punto intermedio Mm, de esto. Vamos a hablar un poquito rápidamente de la escala. La escala Kingsley va del 0 al 6, siendo 0 completamente heterosexual y 6 completamente homosexual. 3 en el centro es mm, bisexual. mm. También tenía un apartado sin número, que era una gran X, que era para los asexuales, que también Asexuales. los estaba incluyendo. O sea, el Ajá. término Ya asexual existía, ya empezó a utilizarse. O sea, claro. personas que no tenían sexo del todo o que no querían tener sexo con nadie. Entonces, básicamente, Kinsey planteaba que todos somos un poquito flexibles, digamos. Eso es lo que se sugiere, en cierta manera, o por lo menos es lo que él empieza a descubrir. Y aunque esta idea sigue siendo muy discutida, Al día volvemos de a lo hoy, mismo. En su época fue un golpe a todas las normas tradicionales vigentes. Es como puso este hombre esto en un papel, ¿verdad? sí, y digamos, la escala de Kingsley empezó a generar, a romper ese tabú, esa situación de cómo diablos no somos o solo heterosexuales o solo homosexuales. No, hay una zona gris, Ajá.
amplia, ¿verdad? Incluso más adelante el mismo informe revela que todos atravesamos esa etapa en diferentes momentos de nuestra vida, dependiendo de la edad y dependiendo de las diferentes exploraciones de la sexualidad que tenemos. Chamo, hablamos del hombre, pero 5 años después, Kinsey publicó Comportamiento sexual de la mujer, porque segundas partes son muy esperadas a Eso, veces, y si el primer libro causó revuelo, esto fue echarle gasolina al fuego, sí, ¿verdad? ese libro lo publicó en 1953. Y hablemos de algunos de los detalles destacados de este libro. Dato número 1, un 62% de las mujeres admitió haberse masturbado. Solo esta idea hizo que la imagen virginal de De la la mamá. hermana, de la mamá, de la abuela, etcétera, se viniera abajo porque hay un 62% que se masturba. Sí, esto, vamos a ver, imagínense esta idea, ¿verdad? Social de la estadounidense conservadora de los años 40 y 50, de que las mujeres llegaban virgen al matrimonio, Porque era ¿verdad? Y que lo mi que mamá gustaba no, en esa época. ¿cómo mi mamá se masturba? ¿Cómo mi Jamás. abuela se masturba? ¿Verdad? Esto hizo casi o sea, literalmente, solo esa idea hizo que casi mandaran Kingsley a la cárcel. De hecho, hubo un senador que exigió que lo metieran a la cárcel solo porque pensar de que su mamá se masturbaba. Wow. Ojo, un 26% reportó haber tenido relaciones sexuales extramatrimoniales. Un 40% confesó haber sentido atracción por personas del mismo sexo. 1 de cada 3 mujeres tenía un orgasmo durante el sexo. 10% de las novias llegaban embarazadas al altar. Sí. Las mujeres mal llamadas ninfómanas por ciertos médicos, en realidad eran las mujeres que eran multiorgásmicas. O sea, en esa época se creía que si tenías más de que un un orgasmo, orgasmo eras eras ninfómana. El informe desmintió la creencia popular que la respuesta sexual de la mujer era más emocional que física. 14% de las mujeres decían tener múltiples orgasmos con sus parejas Para mí este punto es sexuales. muy importante en el sentido de que incluso esa idea nos acompaña hasta el día de hoy, de que las mujeres, su relación con el sexo y tener sexo es muy emocional. No, 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 el no, no, informe no, 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 demostró no. que no, que es una También cuestión hay física físico, y que ellos sí. tienen deseos y que tienen urgencias y que tienen necesidades y que sí, quieren tener sexo para tener orgasmos. Quieren tener sexo, o Exacto. sea, y que no está mal. Me parece algo medular de acá. Pero ojo, el informe reveló, y Esto es esto es importante. importantísimo, Ajá. y lo voy a citar, la iglesia, el hogar y la escuela son las principales fuentes de inhibiciones sexuales que generan los sentimientos de culpa que muchas mujeres llevan consigo en sus matrimonios. Eso revela el informe. Y eso Claro, también chamo, y eso se ¿cómo? conecta no solo con la medicina, sino se conecta con la psicología, porque se encuentra a través de una investigación científica un origen de muchas de las represiones sexuales y represiones morales de un grupo muy grande de la población, las mujeres. También documentó que la mayoría de las mujeres alcanzaban el orgasmo mediante estimulación clitoriana, no Ajá. vaginal. Eso desafió las teorías de Freud, que sostenían que el orgasmo vaginal era más maduro. Cancelado, Freud. Cancelado. Totalmente. Sí, actualmente sabemos que Freud tiene más cosas cuestionables que acertadas, ¿verdad? Esto debió de ser un golpe durísimo. O sea, así como una bomba atómica en los 50. Totalmente. Es que, a ver, en una sociedad conservadora, Ajá, donde se le da cierto rol a la mujer ajá. y que de un momento a otro hablemos sobre el deseo sexual de la mujer, para dar un ejemplo de muchas cosas, pucha, estamos hablando de algo nada esperado por la sociedad. Y son cosas que, Sí, rompía todos los roles tradicionales, claro, claro, ¿verdad? De género, digamos, pensar que una mujer tenía deseos sexuales o y que, bisexuales. o bisexuales y que los podían explorar de Ujú. forma propia, o sea, que se masturbaban, rompía todo lo que se creía en ese momento en la sociedad conservadora estadounidense. Y como en todo, hubo críticas, gente a favor, medios están a favor, otros en contra, y bueno, lo atacaron por todo lado, No solo vamos a hablar de las cosas divertidas, entretenidas y de o cambios que conocimientos, hizo, porque ¿verdad? fueron Porque, importantes. porque fueron importantes, sino vamos a hablar de las críticas que tuvo el informe, ¿verdad? Algunas críticas son muy válidas y bueno, creo que Claro. son dignas de señalar. Las instituciones religiosas decían que él venía a corromper, Ajá, ¿verdad? La moral. Muchos conservadores decían
que estaba promoviendo libertinaje. Libertinajes. Una de las críticas que le dijeron era que decía que entrevistó a un número desproporcionado de prisioneros, pues en las cárceles se daban muchos actos homosexuales y que por haber hecho eso, los números no representaban a la realidad, ¿verdad? Además de que en las cárceles hay muchos trabajadores sexuales, lo cual, entonces, podía desvalidar parte de la investigación que él hacía. También mucho que se criticaba es que eran voluntarios, algo que suele afectar el carácter de los datos. En este caso, la gente dispuesta a hablar sobre sexo de forma voluntaria tendría a ser más abierta sexualmente. Sí, eso, vamos a ver, puede ser cuestionable, ¿verdad? Digamos, como crítica es válida, pero también es cuestionable. Digamos, que una persona sea voluntaria no necesariamente quiere decir que va a hablar de sexualidad así abiertamente, o que simplemente porque, yo soy voluntario, sí, porque quiero hablar de sexualidad. Bueno, que eso era parte de lo que se criticaba, pero no deja de ser cierto y se apunta. La molestia más grande, Chamo, creo que no iba por la metodología, sino que el informe lo que demostraba era un vacío moral. Ajá, es ¿Verdad? decir, Porque por un lado estás diciendo otra cosa y por otro lado, hey, 1 de cada 3 hombres tiene un amante, ¿verdad? sí, vamos a ver, con vacío moral también se referían a que alentaba las prácticas sexuales con su informe, a lo que, vamos a ver, Kingsley, que era un científico y un profesor universitario, respondió: el informe habla de lo que estaba pasando, no de lo que debería estar pasando, ¿verdad? Y es cierto, o sea, el informe lo que Es una revelaba foto. es una foto de Es lo una que foto está del pasando en la momento. sociedad, Sí. ¿verdad? Y no, yo no estoy diciendo que esto tiene que pasar, no, es lo que está, Lo que está. ha venido Ahora pasando, vayan a ver ustedes qué hacen con eso, con ¿verdad? esta información. Exacto. ¿Y qué ¿Cómo? pasó con Kingsley? Bueno, Kinsey sacó su informe en la era de McCarthy, una época de persecución a intelectuales, políticos, artistas, y donde cualquier cosa sonaba a comunismo y de tratar de socavar el país de alguna manera. En 1954, un subcomité del Senado apuntó a la Fundación Rockefeller, ¿se acuerdan los que financiaban este estudio? Sí, que era la fuente que les daba el dinero y los condenaron, Los ¿verdad? condenaron por patrocinar este tipo de estudios. Y Rockefeller simplemente quitó el financiamiento. Aparte de esto, en la era McCarthy, que se llama el macartismo, ¿verdad? Donde había esta persecución de que todo mundo era comunista, todo mundo era rojo, ¿verdad? Y acusaron a Kingsley de que era comunista y que venía a Mover las entorpecer bases y mover las sociales, bases de la sociedad, de la de la moral. moral de Estados Unidos, ¿verdad? Las críticas se acumulan y la salud del científico comenzó a deteriorarse. El 25 de agosto de 1956 murió a la edad de 62 años, solo 6 años después de sacar el informe. En las 2 décadas posteriores, un cambio en las actitudes hacia el sexo se extendió por todo el mundo. Kinsey inició parte de la revolución sexual de los 60s y 70s, pero él no vivió para verlo. Sí, él no vivió para verlo. Entonces fue como el villano que llegó a abrir toda esa información y asustó a la sociedad. La cajita de Pandora, ¿verdad? Sí, abrió la cajita de Sí. Pandora y para algunos sí, los asustó. Para otros fue un héroe. Sí. Un héroe que sacó la sexualidad humana de las sombras, del closet y de las salas clandestinas de masaje. Yo admiro el papel de Kinsey, de verdad, me parece que hacer algo en esas épocas hay que ser valiente y creo que sí tuvo rigurosidad científica. ¿Verdad? Es lo que me gusta de este informe. ¿Y qué tan vigente sigue el informe actualmente? Bueno, aunque algunos datos han sido revisados con metodologías más modernas, el impacto cultural y científico de Kinsey sigue siendo enorme. La idea de que la sexualidad es un espectro, por ejemplo, ha ganado más aceptación con el tiempo. Sí, claro, de hecho, actualmente lo vemos mucho habló en de TikTok. asexualidad en 1948. No, y habló de bisexualidad. También. ¿Verdad? En una época donde, ¿qué diablos es eso? O sea, Ajá. ¿cómo? Que me gusta el hombre y la mujer. O sea, no, a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres... Ajá. No, hablar de bisexualidad era otra cosa. También habló de la carencia de información sexual, lo que generó una conversación en la sociedad estadounidense que abrió la posibilidad de que muchos países y muchas escuelas empezaran a dar clases de educación sexual, que incluso, vamos a ver, eso fue en los años 50 del siglo pasado. Estamos casi cumpliendo 100 años y al día de hoy todavía tenemos, ¿cómo es posible esa conversación de que si las escuelas tienen que tener educación sexual o no? ¿Verdad? Entonces, eso sigue, se mantiene. Al pueblo le dieron con todo y al final demostró estar en lo correcto en muchas cosas. Claro. Totalmente. En cosas actuales hoy en día
que se pueden hablar. Creo que le debemos mucho a Kinsey. Recuerden que la sexualidad es compleja en muchos casos y que el conocimiento siempre es un camino hacia la Sí, libertad. el informe dio una base muy grande y muy valiosa para un montón de investigaciones que incluso al día de hoy tenemos con respecto a la sexualidad humana. Las vemos sin esa venda moralista o conservadora tan fuerte, porque hay que ser sinceros, muchas de estas vendas conservadoras se mantienen, especialmente por grupos religiosos, por cierto tipo de políticos y por cierto tipo de países incluso, pero que ya por lo menos se acepta de que hay investigaciones científicas relacionadas al sexo. Entonces, muchachos, si Kinsey estuviera vivo hoy, ¿de qué creen que pensaría del impacto de su trabajo? Hey, estaría orgulloso. Sí, Yo me siento muy contento con la labor de Kinsey. Es un antes y un después, definitivamente. Bueno, gente, me parece que este fue un podcast muy interesante, con datos interesantes. Les recordamos que este es el último episodio de la primera temporada de La Ratica de Skinner. Mae, las series hacen 8 capítulos, 10 capítulos por temporada. Nosotros hicimos 51. De verdad, necesitamos descansar un ratito para tomar nuevas energías. Esté atento a nuestras redes y repase los episodios anteriores. Sobre todo si va para la playa, que son horas de horas Sí, en el carro, y póngase unos episodios. claro, bonito, bonito. Infórmese y comparta. Soy Susurro. Agradecimiento total por esta primera temporada. Comparta y nos vemos el próximo año. Chaito. Póngale este episodio a su abuela.